La década del 70 para Latinoamérica estuvo marcada por golpes de Estado cívico-militares que respondieron al Plan Cóndor como parte de la geopolítica de los Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría. Este plan se adecuó a las doctrinas de seguridad nacional de los Estados Unidos e implicó golpes de Estado como el de Augusto Pinochet en Chile al presidente socialista Salvador Allende. Y en el mutuo apoyo entre las cúpulas de los regímenes dictatoriales del cono sur de América, esta coordinación implicó el seguimiento, vigilancia, detención, tortura, desaparición y muerte de personas consideradas por dichos regímenes como subversivas del orden instaurado. La situación de mi hermana, nadie sabía nada. Esa noche un grupo de tarea nos visita y en aquel momento sí, se me grabaron los rostros, preguntaban, se llevaron muchas cosas y se fueron, nos dejaron tranquilos. Al día siguiente seguimos con la búsqueda, mamá y yo y Santiago. Fuimos a la D2 en particular, como un centro importante ahí del centro y otras seccionales. La respuesta siempre era negativa. El martes a la noche se detiene un taxi y se baja papá, absolutamente destruido. Había sido muy torturado, pero le habían perdonado la vida. Y el miércoles a la mañana llegan los padres de Jujuy, de mi cuñado, esposo de mi hermana, que les habían mandado un telegrama diciendo que se presentara en la morgue porque el cuerpo de su hijo estaba en la morgue. Esa búsqueda de mi papá, bueno, de la familia en sí, ¿no? Imagínate, es más que conocido, el tema de una búsqueda del no saber, ¿no? Te genera una angustia generalizada. Y por otro lado, viene de la mano el problema en esa época de que y algo habrán hecho, algo tenés que ver, esto no viene solo, en algún sentido generan una responsabilidad hacia la familia que el que habremos hecho mal, entonces cosas que realmente no tienen sentido, que lo genera el mismo entorno, ¿no? Y la complicidad cívico que había con lo que pasaba. Mi hermano entró el 21 y mi padre y yo entré el día 22. Y después quedó mi madre sola en casa, sola, tuvo que venir mi abuela a acompañarla y pasaron 13 días que estábamos con los presos comunes. La verdad que la gente que nos conoce sabe, o por lo menos sabe de nuestra forma de ser, y para que se hagan la idea de estar con presos comunes no es nada lindo. Si viene una experiencia nueva, pero no es nada lindo. De todo modo, a decir verdad, nunca nos trataron mal. Acá en la policía de Río Tercero estuvimos. El que diga desde la posición nuestra de cómo fuimos instruidos que eso no era una guerra, yo se lo puedo discutir, para nosotros era una guerra. Claro, pasa el tiempo, lo lees con el diario después, ves lo que pasaba, que no nos enteramos naturalmente, y decís, caramba, no era una guerra. Era una historia donde había gente que quería cambiar las cosas, quería libertad que no teníamos, no sé si estaban en lo cierto o no, y entramos en la discusión política, filosófica, pero la verdad es esa. La verdad es que los milicos que estábamos adentro, haciendo el servicio militar obligatorio, pues no era que pudiera zafar, estábamos instruidos para una guerra. Los años de dictadura militar implicaron el fin de los derechos y garantías constitucionales, la clausura del Congreso de la Nación, la prohibición de la participación política, la clausura de las centrales obreras, la persecución de obreros, estudiantes, docentes, militantes políticos, artistas presos o exiliados.
la creación de centros clandestinos de detención, el Mundial de Fútbol de la Argentina 78, con fines de propaganda, distracción y 30.000 desaparecidos que, según el dictador Videla, no estaban ni muertos ni vivos, estaban desaparecidos. Estaban desaparecidos. Estaban desaparecidos. Estaban desaparecidos. Papá destruido, mi hermana desaparecida, mi cuñado muerto y Carolina, mi sobrina, recuperada. Desde ese día empieza una larga lucha de búsqueda desesperada, de pequeños indicios, de un personaje que se presenta y cuenta que Cecilia estaba en La Plata, en una cárcel que ayudaba a las otras presas como psicóloga, que le mandáramos información, que le mandáramos cartitas, que iba a volver. Bueno, nada de eso pasó. Nosotros hicimos todo ese intento, todo lo que pudimos hacer lo hicimos, pero siempre ahí están en casa los sobres devueltos, destinatario desconocido, destinatario desconocido. El haber desaparecido un hijo genera en el entorno de la misma gente no te junte porque era terrorista. No te junte, guarda porque es terrorista, también corremos riesgo. Entonces se genera una visión, se puede desglosar con el tiempo, con la madurez de cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, de las personas. Y me subieron a las chatas de la fábrica militar, de los militares, y me llevaron de ahí todo por la Sabio, y entramos al cuartel. Y ahí me tuvieron, por suerte me hicieron un lavado de cabeza, me habló el capitán Ciarte en esos momentos, que después fue transferido creo que a Tucumán, por allá anduvo. Me habló, me mostraba bombas Molotov, que decía que nosotros tirábamos, que matábamos gente, me mostraba armas, que la verdad que yo en mi vida usé armas, jamás, no conozco lo que es un arma, no tengo ni idea. Pero me hicieron toda esa pantomina y me mostraban armas, me tiraban bombas Molotov, me las ponían arriba del escritorio. Bueno, y después me mandaron acá. En el año 1977 era presidente de la Asociación Cuerpo de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad, y en esa oportunidad el señor Jorge Raptópulo me convoca a formar parte del gabinete del cual él era el intendente municipal y me ofrece la Secretaría de Gobierno. Precisamente a través del desempeño que tuve en la Secretaría de Gobierno durante 2 años y ante la decisión del señor Raptópulo de dejar el cargo de intendente, me ofrece ese cargo y él mismo, después de un análisis muy profundo, porque era un desafío también muy importante por mi edad en aquel entonces y la poca experiencia, habían sido nada más que 2 años de secretario de Gobierno, de poca experiencia institucional a ese nivel, acepté el cargo. Y es así como en mayo de 1979 asumo la intendencia de nuestra ciudad. A comienzos de la década del 80, la dictadura se estaba debilitando. Comenzaban a conocerse las atrocidades cometidas y la crisis económica era profunda. Las Fuerzas Armadas sumarán más muerte al genocidio perpetrado. La Guerra de las Malvinas o Guerra del Atlántico Sur fue un conflicto bélico entre Argentina y Gran Bretaña que tuvo lugar en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. La guerra se desarrolló entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, fecha de la rendición de las tropas argentinas. Viento débil a moderado del sur, descenso de la temperatura, ¿Cómo se vivió? ¿Cómo
impactó en los habitantes de nuestra ciudad de la Guerra de Malvinas? Bueno, acá fue muy profundo el impacto, ya que había un destacamento de las Fuerzas Armadas del Ejército en Río Tercero. Así que más de una veintena de riotercerenses fueron a pelear a Malvinas. Me entero que voy a Malvinas en un avión, cuando nos estaban trasladando en un Fokker a Malvinas. Recién allí sé que voy a ir a Malvinas. Que nosotros no sabíamos dónde íbamos, no se sabía, y bueno, llegamos a... cuando faltaban unas 20 horas, 25 horas, nos dicen que, bueno, que vamos a hacer parte de la historia de la Argentina, que vamos a recuperar las islas, y bueno, nos tocó eso. Pero no es solo que nosotros no sabíamos, sino simplemente que los mismos jefes tampoco sabían. Porque vos tenés que ordenar a una criatura o a alguien en ese tiempo, 18 años, como ahora mismo. Vos tenés que ser padre de un chico y saber lo que está haciendo, lo que no está haciendo. La gente trataba de informarse por los medios de comunicación, televisión, radio, los diarios, para ver cuál era la situación. Las colectas que se hicieron a nivel nacional también se hicieron en instituciones de Río Tercero, en escuelas de Río Tercero. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los combatientes que estuvieron allá en el Atlántico Sur tenían 18 años. No teníamos experiencia en nada. Solamente la gana de volver. Y bueno, lo que había que cuidar era uno al otro, el compañero. Y bueno, si había lo que había que hacer para poder sobrevivir, se hacía. Gracias a Dios no tuvimos combate cuerpo a cuerpo. Tuvimos combate, pero nosotros no combatimos porque eran superiores. Era como no hacer nada. Pero en esos momentos estábamos como lata de basura, los pateaban para todos lados, no sabíamos por dónde. Ni nadie podía explicar nada porque no sabíamos nada de nada. De la noche a la mañana éramos los mejores y al otro día, no, está el reloj puesto. Entonces, son heriditas que van quedando, pero no con resentimiento, sino porque nadie sabe nada de todo esto. Este ha sido un país que tuvo en guerra recién ahora de cuántos años. Y nos vienen a preguntar a nosotros, cuando nosotros no sabemos qué responder, si simplemente lo que queremos hacer en Malvinas es salvar nuestra vida, volver a nuestro hogar, como dice Sergio, lo antes posible. ¿Y qué es lo que queda luego de que finaliza la guerra? No es solo la guerra en todo caso es un genocidio más que se suma al genocidio mayor de los 33.000 desaparecidos. Queda la tragedia de recomponer, de recuperar una sociedad totalmente resquebrajada. Una sociedad dormida, porque la idiosincrasia es del triunfo y nosotros traemos sobre el hombro una derrota. Entonces, solo los familiares, vuelvo a repetir, siempre personalmente, solo los familiares nos acogieron, nos recibieron. Parecía como que éramos una vergüenza. Compañeros amputados, con muchos problemas psicológicos. Y bueno. Si ganamos o perdíamos no importaba, porque yo estaba más muerto que vivo. Y lo defendimos por el pellejo de tener huevo, nada más. En cuanto a Malvinas, comenzará un proceso que se conoce como desmalvinización de la sociedad. Es decir, de todas formas, se buscó desde los sectores dominantes y de poder tratar de ocultar lo que había sido Malvinas y no hablar de la cuestión. Fuimos todos hecho un común,
soldado, militar, veterano de guerra, ¿cómo se llama lo que me pasó? O sea, involucró todo lo que fue previo a Malvinas, con la dictadura y todo esto, fuimos todos iguales. Entonces se generó una desmalvinización importante, donde el silencio era una de las mejores armas. Después, la palabra héroes a mí no me llega. No me llega porque no sé qué es un héroe y me parece algo muy, una palabra muy grande, con mucho significado, y yo no sé si soy héroe o no. En eso yo tengo que repetir una vez más, teníamos una absoluta libertad de gestionar. Tenía las pautas que ya había elaborado el señor Rastópulo y secundado por un consejo asesor de personas representativas de la comunidad, y por la gestión de este consejo asesor, que creo que vale la pena destacarlo y recordarlo, donde personas como el señor Domingo Bertotto, Cristo Miljanovic, Alberto Marín, el señor Rastópulo, que también siguió formando parte de ella, y Mauricio Sirota, apoyaron y nos dieron la posibilidad de gestionar en Buenos Aires algo que era una utopía, lograr derribar una estación de tren y poder unir dos sectores muy importantes de la ciudad. Eso solamente se pudo lograr porque atrás de ese proyecto existía una planificación y existía también de parte de las autoridades de ferrocarriles argentinos una confianza que lo que se proyectaba se podía realizar. Adolfo Pérez Esquivel recibió el Premio Nobel de la Paz. Abuelas y madres de Plaza de Mayo luchaban por la recuperación de sus hijos y nietos. La Asamblea Permanente de los Derechos Humanos denunciaba el terrorismo de Estado. Como resultado de la derrota, la dictadura militar comenzó su retroceso y llamó a las elecciones democráticas para el 30 de octubre de 1983, cuando Raúl Alfonsín, del movimiento Renovación y Cambio de la Unión Cívica Radical, ganó las elecciones presidenciales. Bueno, había mucha esperanza, todavía había muchos presos políticos en ese entonces, había mucha gente que no hablaba. Te diría que hubo siempre gente que no habló, ¿no? Y como que se reserva, digamos. Inclusive nosotros empezamos a tener noticias de Tito sobre el hecho concreto de él, con gente que estuvo detenida junto con él, que por suerte ellos pudieron pasar y que empezaron a hablar después del 83. A partir de todo lo que pasó, muchos nos planteaban por qué, frente a esta situación actual de que estamos buscando muchos de los niños y los hijos de aquellos militantes de aquella época, cómo en semejante realidad habíamos tomado la decisión de ser padres y madres, pero estábamos tan convencidos de que se habían iniciado una nueva etapa que ni siquiera eso nos queríamos perder. Sentíamos que podíamos transmitir tantas cosas buenas a otra generación. Era parte de los sueños.